El primer robot del mundo hace 2000 años. De hecho, hubo un robot que existió en la antigua Grecia. Un increíble rayo mortal antiguo. De verdad, esto suena como algo de la era espacial. El genio que podía hacer que el agua desafiase la gravedad. No veríamos nada como esto hasta el siglo XIX. Estaban muy adelantados a su tiempo. Y adelante a todo vapor, el antiguo poder del vapor. Una tecnología tan avanzada que asombra que provenga de tiempos antiguos. ¿En qué lugar estarán en esta increíble lista milenaria? La civilización occidental comenzó en la antigua Grecia. Fue el hogar de grandes filósofos y la primera civilización en utilizar votos, dando origen a la democracia. Sin embargo, los griegos eran también brillantes inventores. Los griegos, en definitiva, son los padres de la democracia moderna. Esa capacidad de razonar los coloca miles de años por delante de todos en cuanto a sus invenciones y tecnología, y eso cambió el mundo. Los antiguos griegos eran los geeks antiguos. Crearon todo tipo de avances tecnológicos que no fueron reinventados hasta tiempos modernos. En este episodio mostraremos la antigua tecnología griega. Los aparatos griegos más sofisticados, clasificados según cuán avanzados eran. En el número 10... No era exactamente la más sagrada de todas, pero podría ser la primera máquina expendedora del mundo. Es increíble pensar que los griegos tenían algo tan moderno como una máquina expendedora. Pero es cierto, la tenían. Y hablamos de hace 2000 años. Hoy las máquinas expendedoras están en todas partes. Hay más máquinas expendedoras en Japón que personas en Nueva Zelanda. Pero es increíble que este aparato, en teoría moderno, fuera creado por un antiguo genio griego. Y estaba en el lugar menos pensado. Un templo. En tiempos antiguos los templos necesitaban ganar dinero, así que ideaban modos ingeniosos para separar a las personas de su efectivo. Los templos que competían harían cualquier cosa para atraer a las multitudes y tomar su dinero. Y uno de los mejores modos de hacerlo era mostrar espectáculos impresionantes y aparatos mágicos que pareciera que los dioses favorecían más a ese templo. Los sacerdotes pagaban a inventores para crear aparatos mágicos, y uno de los mejores inventores era Herón de Alejandría. La ciudad de Alejandría, en Egipto, estaba entonces gobernada por los griegos y se había convertido en el centro de su mundo comercial y científico. Alejandría era entonces un punto importante para el aprendizaje y las ideas. Un maestro llamado Herón que enseñaba física y matemáticas. Era muy hábil como inventor, lo que estaba en boga en esa época, y siempre estaba dispuesto a ganar un poco de dinero. Herón ideó algo tan moderno que tenía que estar en nuestra lista. La máquina expendedora. Introducías una moneda y salía una taza de auténtica agua bendita. ¿Cómo fue posible crear esta maravilla antigua? Alguien introducía una moneda dentro de la ranura. La moneda caía en un plato y el peso de esta en el plato abría una válvula. Al inclinar el plato, la moneda se deslizaba y cerraba la válvula de nuevo. Esto permitía que una cantidad precisa de agua bendita fuese dispensada cada vez. Como inventor, no hay nada más emocionante que ver la reacción de alguien ante una de tus creaciones. Pero pueden imaginar, en la época de los antiguos griegos, ir al templo ya asombrados por la arquitectura de este, y luego ver algo como una máquina expendedora. Pensarían que es una obra de Dios. Esta es una máquina expendedora del siglo I de nuestra era. Y el procedimiento sigue siendo el mismo que usamos hoy. Herón hizo todo tipo de inventos automáticos como el arco mecánico, que podía disparar su flecha a un dragón en miniatura. Hizo modelos de bailarines que danzaban alrededor de una hoguera. Y creó un caballo de bronce que parecía beber agua.
Todo eso se hizo con aire, agua, palancas y válvulas complejas. Pero para los ingenuos espectadores, todo era magia. Y no había mayor magia que la máquina expendedora. Un refrescante giro de la tecnología. Fue el abuelo de las máquinas expendedoras actuales, a las que muchos consideran una invención del siglo XX. A continuación, en nuestro conteo está el primer elevador de potencia de la historia que le daba a un hombre la fuerza de muchos. En el número 9... la polea compuesta. La polea compuesta pudiese no ser el invento más glorioso de esta lista, pero no se puede subestimar el impacto que tuvo este pequeño aparato en el mundo. La polea compuesta era tan avanzada que el famoso astrónomo Galileo llamó a su inventor Arquímedes superhumano. Él ha pasado a la historia como una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Genio es un término usado en exceso, pero no hay duda de que Arquímedes era uno. Fue matemático, científico, inventor, creador, y no solo cambió el mundo antiguo, cambió el nuestro también. Muchos conocen a Arquímedes como el hombre que saltó desnudo de una tina gritando ¡Eureka!, luego de descubrir las leyes de la flotación, cuando en realidad era un científico brillante. Y uno de sus inventos más famosos es la polea compuesta. Antes de la polea compuesta de Arquímedes, levantar pesos pesados dependía de la pura fuerza muscular. Levantar una tonelada requería de 40 hombres. Arquímedes sabía que usar una polea facilitaba mucho el levantar una carga pesada. Pero luego descubrió que si usaba 2 unidas, lo hacía el doble de fácil. La polea compuesta fue un invento asombroso. Es una serie de poleas que le permiten a alguien levantar mucho más de lo que podría normalmente. Y aún hoy se usa. El peso se divide entre el número de sogas. Mientras más poleas haya en la serie, mayor es el peso que puede levantarse. Con una polea compuesta, un aparato simple pero ingenioso, un hombre puede levantar 1 tonelada de peso. Este experimento muestra que un hombre puede levantar un auto familiar con solo 4 poleas unidas. La historia dice que este invento fue tan revolucionario que Arquímedes usó la polea compuesta para alar con una sola mano un barco completo hasta la orilla. No hay pruebas de esa historia, pero al estudiar la mecánica simple, en teoría podría ser cierta. Lo cierto es que este invento revolucionario capturó la imaginación de todos. Con la palanca se aplica un método similar. Mientras más larga sea la palanca, menos fuerza se necesita. De hecho, Arquímedes dijo que con una palanca lo bastante grande, un hombre podría levantar el peso de la Tierra. Desde su invención hace más de 2000 años, la polea compuesta ha sido usada continuamente. Lo importante sobre la invención de la polea compuesta es que le permitió a una máquina hacer el trabajo de 100 hombres, y eso tuvo un impacto profundo en la historia de la civilización. Nos permite a los humanos crear mundos nuevos. El invento de Arquímedes se extendió hacia el futuro e impulsó al mundo antiguo hacia adelante. Pero ahora, girando en el número 8, un aparato totalmente innovador. Es el cardán, el antiguo ancestro del moderno giroscopio. En el siglo III a.C., un inventor destacado vivía en la ciudad griega de Bizancio. Era llamado Filón o Philo Mechanicus, porque cuando se trataba de mecánica, estaba siglos adelantado a su tiempo. Filón inventó piezas de tecnología avanzada como una ballesta mecánica automática. Fue la primera persona en la historia en describir con precisión los principios científicos del molino de agua. También descubrió cómo proyectar enormes misiles desde una catapulta. Pero su invento más ingenioso fue un tintero.
Créanlo o no, la tecnología tras el tintero de Filón nos mantiene a salvo en los cielos hoy. Estamos en el número 8 y es el ingenioso tintero inventado por Filón de Bizancio. Filón enseñaba en la famosa biblioteca de Alejandría en Egipto, que era el centro de aprendizaje del mundo antiguo. Fue allí donde inventó este extraordinario aparato. Era un buen truco de fiestas, un aparato que permanecía nivelado sin importar el modo en que lo volteases. Ahora es conocido como cardán. El cardán fue inventado para estabilizar un tintero, para que sin importar cómo lo giraran, la tinta nunca se derramara. Un diseño muy efectivo y muy simple. El tintero tenía 8 agujeros en 8 lados, y podía sumergir tu pluma en cualquiera de ellos. Dentro del aparato había tecnología superavanzada. Una serie de aros suspendidos sujetos entre sí pero libres para rotar. La gravedad mantenía el tazón de tinta nivelado, así que sin importar cómo lo hicieras girar, el tazón de tinta miraba hacia arriba. Filón fue un inventor asombroso. Su tintero de 8 lados fue el precursor del cardán moderno. El cardán aún se usa hoy en día en piezas de muy alta tecnología, lo que demuestra cuán avanzado a su tiempo era este objeto. Las brújulas de los barcos modernos aún usan los principios de la antigua creación de Filón. Y este invento se usa en los cielos de todo el mundo. Es la base de los giroscopios de los aviones, que muestran un horizonte nivelado a los pilotos. Sin importar cómo gire el avión, el giroscopio conserva el nivel. En la noche o con baja visibilidad, es el instrumento más importante en la cabina. Así como todas las naves espaciales más avanzadas de la NASA, usan esta tecnología casi del mismo modo. Es increíble que esta tecnología ayudara a llevar al hombre a la luna. Es una invención asombrosa. El tintero de Filón es una maravilla de alto vuelo. Pero el próximo invento en nuestra lista también se usa hoy en todo el mundo. Es del genio antiguo que desafía la gravedad. En el número 7 es ese hombre del Eureka de nuevo, Arquímedes. Es el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes permite a las personas llevar agua colina arriba. Y eso fue hace más de 2000 años. Es increíble. En tiempos antiguos, la agricultura, la industria y el crecimiento de los pueblos y ciudades dependían de controlar el flujo del agua. Era crucial. Se hacían grandes esfuerzos por desviar ríos, construir represas y canales y elevar el agua de un nivel a otro. Así que cuando Arquímedes inventó un modo de hacer que el agua fluyera colina arriba, fue realmente transformador. El tornillo de Arquímedes era un tubo con un helicoide o tornillo en el centro. Cuando se giraba a mano o usaba el poder del viento, sacaba el agua del fondo a través del tornillo y la arrojaba por el otro extremo. Este fue un invento transformador. Para los antiguos, el agua fluyendo colina arriba era una maravilla a contemplar. Parecía oponerse a las leyes de la naturaleza. Pero este no era un truco de fiesta. Esta simple invención tuvo implicaciones enormes. Y a causa de su simplicidad, podía aplicarse a muchos usos diferentes. El tornillo de Arquímedes es una innovación increíble. Ha sido usado en todo, desde la irrigación hasta en las bombas de achique de los barcos. Las bombas de achique se usan para bombear agua de la bodega de un barco. Son cruciales para viajes largos. Cristóbal Colón no hubiese podido cruzar el Atlántico si sus barcos no hubiesen estado equipados con bombas de achique. E incluso hay evidencia de que el tornillo de Arquímedes se usó a bordo del barco más grande de la antigua Grecia, el Siracusia. Fue el primer barco crucero del mundo. Fue el barco de pasajeros más lujoso jamás construido. Estaba repleto de pinturas, estatuas, tinas de bronce e incluso lechos de flores irrigados. ¿Y quién lo diseñó? Por supuesto, Arquímedes. Y bien pudo haberse mantenido a flote por un tornillo de Arquímedes.
Es posible que Arquímedes inventara su famoso tornillo como una solución fundamental para bombear agua del Siracusa. Es asombroso que este megabarco pudiese ser impulsado por un hombre, usando la bomba de achique para poder mantener el barco a flote. Con las bombas de achique, los barcos podían viajar más lejos y el mundo antiguo se pudo expandir. El tornillo de Arquímedes también era usado en las minas antiguas para llevar agua a la superficie y evitar que las minas se inundaran. Un ejemplo de esto es la antigua mina romana en Río Tinto, en el sur de España. Allí construyeron molinos de agua subterráneos increíbles para elevar el agua de las inundaciones de un nivel a otro. Y en la última parte del proceso, usaron el tornillo de Arquímedes para llevar agua a la superficie. Hoy, aún se usa el tornillo de Arquímedes. Además de usarse para mover agua hacia arriba, también se usa en la industria hidroeléctrica, donde el diseño es invertido. El agua fluye hacia abajo por el tornillo, girándolo y generando electricidad. Y la historia tiene una conexión con la realeza. Este es el Castillo de Windsor, en Inglaterra. Es una de las principales residencias de la Reina de Inglaterra, y casi toda la electricidad del castillo proviene de aquí, del río Támesis. Gracias a estos tornillos de Arquímedes invertidos. También se han usado a una escala mucho mayor. Gran parte de Holanda estuvo antes bajo el nivel del mar, y por lo tanto inundada. ¿Cómo reclamó Holanda toda esa tierra al mar? Usaron el tornillo de Arquímedes. Esta cosa construyó un país. Y a una escala mucho menor. ¿No hay pulso? No hay problema. El tornillo de Arquímedes o bomba de tornillo se usa hoy en día en la medicina moderna para mantener estable el flujo sanguíneo en pacientes con deficiencia cardíaca aguda. Es asombroso. Nada de esto habría sido posible sin Arquímedes. Era un genio. Fue un griego que de verdad tenía la cabeza bien atornillada. Y en el número 6 de la magia tecnológica está algo que ha salvado ciudades enteras de las llamas. La bomba de agua. Incluso hace solo 200 años apagábamos los incendios pasándonos cubetas de agua en una fila. Pero los antiguos griegos sabían algunas cosas. Tenían su propio equivalente del extintor de incendios moderno, hace miles de años. Era evidente que lo que impulsaba la bomba era aire comprimido. En el mundo moderno, el aire comprimido se usa en todas partes. Está en los neumáticos de nuestros autos. Y es lo que impulsa muchas herramientas eléctricas modernas. Las herramientas de aire comprimido usadas para cambiar las llantas de los autos de carrera giran entre 10 y 15,000 revoluciones por minuto. Esto es tecnología súper avanzada. Pero aunque parezca increíble, no hay nada de moderno en la neumática. Los antiguos llegaron allí primero. El padre de la neumática fue Tesibio, un extraordinario inventor griego del siglo III a.C. y contemporáneo de Filón en la biblioteca de Alejandría. Tesibio era un genio. Fue el primero en comprender que el aire era realmente una sustancia, así que es conocido como el padre de la neumática. Tesibio era hijo de un barbero, y uno de sus primeros inventos fue un espejo que podía subir y bajar para ayudar en la rasurada. El espejo tenía un contrapeso de plomo, y Tesibio notó el ruido del aire al escapar de nuevo a la cubierta, alrededor del peso de plomo. Al escuchar el ruido del aire que escapaba, tuvo una notable revelación, que el aire tenía masa y presión. Tesibio fue un pionero. Fue la primera persona en comprender que el aire podía comprimirse y realmente lo puso en acción. Decir que esto fue innovador es quedarse corto. El resultado fue la primera bomba de agua del mundo. Un chorro de agua dirigido era algo nuevo y asombroso. Nunca había existido algo como eso en ninguna parte. Y además, era portátil. Esta fue la primera bomba contra incendios del mundo. La llevaban deprisa por la antigua ciudad de Alejandría hace más de 2000 años. Pero, ¿cómo funcionaba? Al presionar la palanca de la bomba de agua, el aire comprimido es forzado hacia la superficie del agua, lo que hace pasar a esta por una serie de tuberías y a través del pico a alta velocidad. Hay dos pistones y una cámara central.
Las válvulas evitan que el agua fluya de nuevo hacia la cámara. Cuando un pistón está sacando agua, el otro está presionándola a través de la boquilla. Podías ponerla en un carruaje y llevarla a cualquier parte, en tanto hubiese agua disponible. Una bomba de agua portátil como esta no fue reinventada sino hasta 1500 años después. Los antiguos tenían ingeniería superavanzada que no estaría fuera de lugar en nuestro mundo moderno. A continuación, otro invento de Tesibio que no fue mejorado hasta 1800 años después. Fue el reloj más preciso del mundo antiguo, que era impulsado totalmente por agua. Siglos adelantados a su tiempo, en el número 5, el reloj de agua. Es increíble que este reloj hecho hace más de 2000 años funciona continuamente. 24 horas al día, 365 días al año y sin ninguna batería. En el mundo moderno, saber la hora es algo que damos por sentado. Basamos nuestra vida en ello. Pero el tiempo también era importante para los antiguos. En las cortes de la antigua Grecia, por ejemplo, cada testigo recibía cierta cantidad de tiempo para hablar. Una cantidad fija de tiempo podía medirse por el tiempo que le tomaba al agua salir de una cubeta. Es una duración fija y siempre es igual. Pero esto no podía decir la hora. Era más como un cronómetro para huevos. Entonces llegó Tesibio y creó un reloj de agua tan preciso que realmente podía decir la hora. Adaptó un reloj de agua griego existente para hacer algo realmente extraordinario. El genio de Tesibio lo que hizo fue refinarlo usando la hidráulica, así que esto se convierte en un reloj increíblemente preciso, y su prototipo fue usado por casi 1000 años. Este es un modelo funcional y preciso de su reloj. Todo funciona por el flujo del agua. El agua entra en un extremo y en el otro un marcador sube lentamente, mostrando la hora. Tesibio sabía que para lograr una medida precisa del tiempo que pasa necesitaba un flujo continuo de agua. Pero el agua fluye de un contenedor cada vez más rápido mientras la altura del agua disminuye. Así que tuvo la gran idea de tener 2 cámaras de agua. La primera siempre está llena. Hay un flujo continuo de agua hacia ella con un tubo para el desbordamiento en el tope. Luego esta pasa a una segunda cámara. El agua en la segunda cámara se eleva a una velocidad constante y el tiempo puede ser medido con precisión por la duración de esa elevación. Tesibio agregó un sifón a su reloj de agua. Esa es la primera incidencia registrada que tenemos de algo así. Y permitió que el reloj pudiese vaciarse y llenarse a sí mismo automáticamente. Así que básicamente inventó una máquina inteligente. El sifón permite que el agua fluya hacia arriba mientras que su posición final esté en un nivel más bajo. Era hidráulica súper avanzada. Y eso le permitía al reloj funcionar continuamente, una y otra vez. Pero incluso eso no fue suficiente para Tesibio. La luz solar era importante para los antiguos, ya que las horas de luz solar cambian con las estaciones. Era ideal para los antiguos saber con exactitud cuántas horas de luz solar tendrían algunos días en particular. Fue increíble que el reloj de agua de Tesibio pudiera decir eso también. El reloj de agua de Tesibio era tan preciso que se ajustaba a sí mismo de forma automática a los cambios estacionales de las horas de luz, lo que es absolutamente increíble. Mediante una complicada serie de pernos, el agua en ascenso del reloj subía una flecha en un marcador, que tenía líneas para las horas que se alejaban y se acercaban. Y por casi 2000 años, fue el reloj más preciso del mundo. Máquinas, aparatos asombrosos y colosales avances de ingeniería. En el número 10, como por arte de magia, una antigua máquina expendedora. El número 9 fue la polea compuesta, levantando todo lo pesado. El número 8 fue una maravilla tecnológica, el cardán. Y el número 7, todavía en uso hoy, el tornillo de Arquímedes. El número 6 fue la bomba de agua.
Y marcando las horas en el número 5, el reloj de agua. El próximo en nuestro conteo es un invento más avanzado que cualquiera que hayamos visto hasta ahora. Y es algo realmente mortal. En el número 4, el rayo de la muerte. Rayos de luz golpeando y quemando barcos. Esto realmente suena como algo de la era espacial, pero esta era una superarma antigua. En el siglo III a.C., el poder de los antiguos griegos fue retado por una nueva potencia en ascenso en el Mediterráneo: Roma. Siracusa, la colonia griega en Sicilia, estaba bajo ataque. Pero Siracusa era el hogar de Arquímedes. Hasta ahora los griegos habían controlado el mundo, pero los romanos eran los nuevos grandes jugadores en el tablero, y Arquímedes debía idear un gran invento para intentar igualar su poder. Arquímedes ya había inventado algunas máquinas bélicas devastadoras. Era conocido como el gran geómetra, el maestro, el más sabio, e ideó todo tipo de inventos asombrosos. Como un cañón impulsado por vapor. Y una garra que podía arrancar barcos enemigos en el mar. Los escritores de la época dicen que los romanos estuvieron al borde de la desesperación por los inventos de Arquímedes. Pero la mejor y más increíble arma de Arquímedes era algo como sacado de la ciencia ficción. Parece que Arquímedes inventó algún tipo de arma mortal usando solo el poder de la luz solar. Hoy la Marina de los Estados Unidos posee sistemas de armas láser. Son llamados armas de energía dirigida. Pero Arquímedes lo hizo primero hace más de 2000 años. La historia dice que Arquímedes logró quemar una flota de barcos romanos usando solo el poder del sol y nada más que espejos. Nos dicen que Arquímedes usó el poder del sol y lo reflejó hacia los barcos romanos, que comenzaron a arder. Así que toda la flota estaba en llamas. Hay evidencia escrita de que tal arma existió. Un rayo de la muerte a energía solar. Fuentes antiguas han afirmado que el antiguo faro de Alejandría, el poderoso Faros, también usaba espejos para crear un rayo mortal. Esto era para proteger su puerto de barcos enemigos. Un lente o espejo en el tope giraba para atrapar la luz solar, la cual era reflejada hacia un segundo espejo. Este podía girar también para apuntar un devastador rayo de luz. Pudo haber sido inspirado por el arma mortal de Arquímedes. Esta pintura del Renacimiento muestra el rayo mortal de Siracusa como un espejo gigante. Pero hay otra teoría. En esa época en Siracusa había muchos espejos más pequeños disponibles. Los soldados defensores tenían escudos de cobre o bronce muy pulidos que también eran cóncavos, y en teoría Arquímedes pudo haberlos usado para reflejar los rayos del sol. Esto suena muy fantasioso, pero el sol del Mediterráneo es muy fuerte, así que no está fuera del ámbito de la realidad. ¿Cuántos escudos de bronce harían falta para quemar un barco romano? Ahora conocemos la respuesta. El punto de ignición de la madera supera los 370 grados. Nuevos cálculos muestran que necesitas entre 200 y 300 escudos trabajando juntos para incendiar un barco. Con un ejército de más de 20.000 soldados, Siracusa pudo fácilmente haber tenido esa cantidad de escudos. No sabemos si el rayo mortal de Arquímedes fue usado realmente alguna vez, pero es un arma psicológica muy inteligente. Puedes aprovechar el poder del sol y causar un daño extraordinario, e incluso reflejado desde escudos de bronce hacia los barcos. Habría sido increíblemente incómodo para esos soldados romanos. Se les habría quemado la retina y habría parecido que la isla de Sicilia ardía. Es cierto que parece algo salido de una película de ciencia ficción, pero es una idea total y absolutamente brillante. No estamos seguros de cómo se creó esta superarma, pero podemos estar seguros de que estaba miles de años adelantada a su tiempo. Nadie más tenía ningún tipo de láser o rayo mortal para quemar barcos. Era una tecnología antigua realmente espectacular.
Otros inventos griegos continuaron haciendo cosas asombrosas con aire y agua, pero este rayo de la muerte a energía solar manipulaba la luz, tecnología del siglo XX en tiempos antiguos. Este es el conteo de la tecnología más avanzada de la antigua Grecia. Llegamos a los primeros 3, y es hora de prepararse para algo asombroso. Robótica antigua. La robótica parece ser muy moderna. Solía ser ciencia ficción. Es increíble pensar que los robots no son nada nuevo. De hecho, son antiguos. El padre de la robótica no es quien creen. No es un científico moderno. De hecho, es un antiguo griego que vivió hace más de 2000 años. Era ese genio de la mecánica, Filón de Bizancio. Además de ser el inventor del cardán, es el padre de la robótica. Filón aprendió por sí mismo todo sobre la hidráulica y el aire comprimido, estudiando los inventos de Tesibio, como la bomba de agua y el reloj de agua. Pero luego llevó las cosas un paso más allá. Fue el primer hombre en la historia en hacer un robot. Créanlo o no, de hecho existió un robot en la antigua Grecia. Fue construido para parecer un sirviente y realizaba una tarea humana muy simple. Este antiguo robot podía servir una copa de vino asombrando a los invitados a una antigua cena. Imaginen entrar a una lujosa cena y que te digan que coloques tu copa en la mano de una estatua de aspecto extraño. Luego la estatua vertía y llenaba tu copa. Para mí eso es absolutamente asombroso. ¿Una figura humanoide construida para realizar una tarea automáticamente? Bien, esa es precisamente la definición de un robot. Todo se hacía mediante una serie de válvulas que cambiaban la presión de aire adentro, activadas por el movimiento de la copa al ser llenada de vino. El peso de esa copa hacía bajar la mano, lo que activaba una serie de mecanismos complejos dentro del cuerpo. Luego esto vertía medidas iguales de agua y vino, que es como a los griegos les gustaba. El movimiento del brazo causaba la liberación del vino, y cuando el cáliz alcanzaba el peso exacto, la válvula de vino se cerraba y la del agua se abría. Me encantaría retroceder en el tiempo para que el robot de Filón me sirviese una copa de vino. Cuán asombrados habrían quedado esos invitados. No tenían idea de cuánto estaban mirando al futuro. Gran parte del trabajo de Filón se ha perdido en la historia. Trágicamente, un incendio en el siglo I a.C. quemó mucho de la biblioteca de Alejandría. Solo podemos imaginar cuántas ideas tecnológicas superavanzadas pudo haber contenido. Hemos llegado a los primeros 2 en nuestro conteo de la tecnología de la Grecia antigua. Hemos visto todo tipo de máquinas que nos asombrarían si las viésemos hoy. Sin embargo, en el número 2 está algo que todos conocemos. Las puertas automáticas. Cuando las puertas automáticas fueron introducidas en el siglo XX, fue como magia. Las personas se preguntaban, ¿cómo rayos funcionan? Era algo salido de la ciencia ficción. Las puertas automáticas eran el futuro, pero la increíble verdad es que, de nuevo, la tecnología de la antigua Grecia lo hizo primero. Esto es Éfeso, en la moderna Turquía. Era el hogar de un antiguo templo griego con enormes puertas que se abrían automáticamente. Estas son las muescas en la roca del suelo donde se abrían. Por supuesto, tras la magia de las puertas, estaba la tecnología antigua, una tecnología tan avanzada que es asombroso que sea de tiempos antiguos. Era tecnología disfrazada de magia divina. Fue la obra del mismo genio tras la máquina expendedora, Herón de Alejandría, el maestro de la magia de los templos. ¿Cómo funcionaban? El sacerdote del templo encendía un fuego. Este calentaba un tanque de aire debajo. El aire caliente en expansión pasaba a un segundo tanque de agua, forzando a esta a pasar por un tubo hacia una cubeta.
Herón bien pudo haber sido el primero en entender que calentar el aire hacía que se expandiera. El peso del agua gradualmente bajaba la cubeta que estaba sujeta con sogas y poleas a las puertas. Las puertas se abrían automáticamente. Era como si los dioses las abriesen, invitando a las personas a entrar. Puertas automáticas, sólidas y gigantes de hace 2000 años. Es algo asombroso, pero es cierto. Herón el griego, Herón el mago. Cuando se extinguía el fuego, el aire debajo se enfriaba haciendo que el agua regresara por donde había llegado y las puertas se cerraban mágicamente de nuevo. Es tecnología antigua, pero es tan avanzada que es increíble pensar que tiene casi 2000 años de antigüedad. Hemos visto hidráulica, neumática, robótica, increíbles inventos de alta tecnología de la antigua Grecia. Pero aún falta el número 1. 2000 años adelantado a su tiempo, poseía el poder de cambiar el curso de la historia. Y hará que sus mentes den vueltas. Hemos llegado al tope de nuestra lista de asombrosas tecnologías de la antigua Grecia. En el número 10 vimos una antigua máquina expendedora. En el número 9, la transformadora polea compuesta. El número 8 fue el adelantado a su tiempo, el cardán. Y el número 7, el innovador tornillo de Arquímedes. En el número 6 estaba la bomba de agua para combatir incendios. Y en el número 5, el Big Ben del mundo antiguo, el reloj de agua. El número 4 fue el rayo de la muerte de la era espacial. Y el número 3, los increíbles robots antiguos. El número 2 fue magia tecnológica, las primeras puertas automáticas. Así que, ¿cuál podría ser nuestro número 1? ¿Qué eligieron nuestros expertos e historiadores que pueda vencer a todo esto? Asombrosamente, el mundo antiguo tenía su propio motor a vapor. La eolípila, también conocida como la bola de vapor. Es una bola de cobre giratoria, pero rota a 1500 revoluciones por minuto. Es 3 veces la velocidad de las aspas de un helicóptero. Esta es una eolípila, significa bola de viento en griego. El por qué fue inventada sigue siendo un misterio. Pero es el ejemplo más grandioso e increíble de toda la tecnología antigua. Es el primer motor a vapor del mundo. La eolípila era el objeto que rotaba más rápidamente en el mundo antiguo, impulsado por el vapor. Ya que esta tecnología no sería redescubierta por otros 2000 años, la bola de vapor tiene que ser nuestro número 1. El hecho de que los antiguos tuviesen esta forma de energía, esta energía de vapor es asombrosa. No veríamos algo así hasta el siglo XIX. Estaban muy adelantados a su tiempo, siglos adelantados a su tiempo. La eolípila fue creada por el genio tras la máquina expendedora y las puertas automáticas. Herón de Alejandría. Fue el maestro de las máquinas milagrosas que llevaron la tecnología al límite. Es posible que esto haya sido inventado como un truco de fiestas o como un aparato para mostrar el genio de Herón a potenciales clientes. Para las puertas automáticas, Herón usó aire caliente en expansión como fuente de poder. Pero comprendió que el vapor que podía ver al hervir agua debía ser una sustancia también, y posiblemente una muy poderosa. Esta fue una idea notable, un momento de revelación científica que no se le ocurrió a nadie más hasta el siglo XVIII. El diseño de Herón era ingenioso. Hizo un caldero hermético y lo llenó de agua. 2 tubos conectaban el caldero a una bola sellada que estaba libre para girar por su propio vapor. Al calentarse, el agua crea vapor, y ese vapor escapa por 2 boquillas que miran en diferentes direcciones, forzando a la bola a girar a increíble velocidad. Una fuerza de avance generada por un chorro concentrado en la dirección opuesta. Bien, es el mismo principio de la propulsión de jet.
La fuerza potencial de ese giro, de ser puesta en alguna máquina útil, pudo haber cambiado la historia. Hoy, el vapor a alta presión se usa en las máquinas más avanzadas. Y Herón lo hizo primero. Esta es de hecho la tecnología que impulsó la revolución industrial. ¿Pueden imaginar dónde estaríamos hoy si los griegos hubiesen comprendido el tipo de poder que tenían en las manos? Solo podemos preguntarnos si las generaciones futuras hubiesen desarrollado esta tecnología superavanzada, ¿dónde estaríamos hoy? Gran parte de nuestro mundo moderno ha sido influenciado por el ingenio de los antiguos griegos. Increíbles ideas científicas, asombrosos inventos. La tecnología de la antigua Grecia era tan avanzada que no sería igualada por siglos. Más de 2000 años después, es un tesoro de conocimiento tecnológico que aún estamos redescubriendo.